Bienvenidos sean todos. Vamos a continuar con el ciclo de conferencias acerca de modos de ventilación mecánica. En el día de hoy vamos a tocar un tema fundamental que es la ventilación en presión soporte. Durante este modo ventilatorio se provee un apoyo a la respiración espontánea del paciente en cada una de las respiraciones mediante una presión positiva que es sincronizada con el esfuerzo inspiratorio del paciente. Si analizamos la ecuación de movimiento, podemos ver que la principal diferencia entre la ventilación con presión continua en la vía aérea o CPAP y la ventilación en presión soporte es la presencia de un soporte ventilatorio positivo en esta última y su ausencia en la ventilación en modo de presión continua de la vía aérea. O sea, la presión ventilatoria en CPAP es cero y el paciente genera su volumen tidal solamente mediante la presión que pueda ejercer sus músculos respiratorios, mientras que en la ventilación con presión soporte el volumen tidal se genera por la contribución de ambas fuerzas, tanto la presión ventilatoria como la presión muscular. También tenemos que tener presente las principales diferencias entre presión soporte y presión control. La presión soporte es un modo regulado por presión donde se cicla de inspiración-expiración por una decadencia en el flujo inspiratorio, mientras que en el modo presión control también es regulado por presión, pero el ciclado de inspiración-expiración se realiza luego de transcurrido un tiempo inspiratorio que ha sido prefijado. Si podemos observar aquí podemos ver las distintas fases de una respiración en presión soporte. Durante la fase de iniciación, por supuesto, esta es el inicio de la respiración que va a depender del parámetro de trigger que nosotros elijamos, ya sea un trigger por presión o un trigger por flujo. Después de esto va a haber una fase de presurización que la podemos ver marcada por las flechas en negro, que es el tiempo que toma a la presión elevarse desde la presión de base o el nivel de presión expiratoria final o PIP hasta el nivel de presión soporte que nosotros hayamos seleccionado. Después tenemos una fase de ciclado que no es más que el momento donde se cambia de inspiración a expiración, y estas son las tres fases fundamentales. En el momento durante la fase de presurización, nosotros podemos hacer ciertas modificaciones en el modo presión soporte, retardando el ritmo con el que se acelera el flujo hasta que se logra la presión soporte que nosotros seleccionamos. De esta manera, haciendo modificaciones en el retardo inspiratorio, en la aceleración de flujo, en el tiempo de slope o de escalada de esa presión, en dependencia del ventilador con que contemos, se puede administrar ese flujo de una manera más acelerada o de una manera más retardada, y se puede utilizar estas herramientas para el control de algunas asincronías de flujo en los pacientes. Aquí podemos ver dos ejemplos de una utilización inadecuada del tiempo de presurización. En la parte alta podemos ver que hay un tiempo de presurización muy corto. Por tanto, se puede observar cómo existe una elevación, se produce un pico de flujo excesivo en la vía aérea, y esto genera un incremento de la presión, soporte por encima del objetivo que nosotros marcamos. Esto se denomina en inglés pressure overshoot, y se puede resolver disminuyendo el tiempo de aceleración, slope o escalada para disminuir este tiempo de presurización. Por el contrario, tenemos debajo un tiempo de presurización muy largo. Cuando este tiempo de presurización muy largo, a veces no se cumplen las demandas de flujo inspiratorio que necesita el paciente, y esto va a provocar un incremento del trabajo respiratorio, haciendo muy difícil que se pueda mantener la presión prefijada en el ventilador, y podemos observar cómo hay la curva de presión deja de ser una curva cuadrada donde se puede mantener durante toda la inspiración la presión preseleccionada.
Uno de los elementos de mayor importancia en la presión soporte es el ciclado, el momento del ciclado. El ciclado en presión soporte es un ciclado por flujo, o sea, el ventilador detecta una caída del flujo inspiratorio y es capaz de interpretar que esa caída en el flujo inspiratorio está relacionada con una próxima llegada de la expiración. Por tanto, en presión soporte, nosotros, el criterio de ciclado de inspiración-expiración está fijado por una caída del flujo inspiratorio a un umbral determinado. Algunos ventiladores viene este umbral ya preseleccionado y viene fijado entre un 5 y un 25% en dependencia del fabricante, y en otros ventiladores nosotros podemos modificarlo según nuestras consideraciones y según la patología que presenta el paciente. Podemos ver, por ejemplo, cómo existen dos mediciones importantes, el flujo pico y a partir de ahí, del ventilador, nosotros calculamos qué porcentaje del flujo pico va a representar el momento del paso de la expiración. Si nosotros preseleccionamos, por ejemplo, un 25% de criterio de ciclado, eso significa que cuando el flujo decaiga a un 25% del flujo pico que se midió, en ese momento se pasará de inspiración a expiración. Aquí tenemos un ejemplo claro de cómo, modificando el criterio de ciclado dentro de ciertos límites, nosotros en presión soporte podemos provocar modificaciones en la duración del tiempo inspiratorio. Podemos observar aquí cómo se disminuyó el criterio de ciclado de un 40% a un 20%, y esto se traduce a un incremento del tiempo inspiratorio del paciente. Ejemplos clásicos que podemos manejar, por ejemplo, en enfermedades obstructivas de la vía aérea, se plantea que el tiempo de ciclado se puede situar más alto, alrededor de un 50%. Esto va a tener como consecuencia una reducción del tiempo inspiratorio en presión soporte y por tanto va a permitir incrementar el tiempo disponible para la expiración en los pacientes con enfermedades obstructivas de la vía aérea. Ahora, ¿qué ocurre? ¿Qué suele ocurrir en presión soporte cuando nosotros realizamos una modificación de su nivel? Si observamos el gráfico podemos ver qué sucede en una curva de volumen y tiempo cuando se incrementan los valores de presión soporte de 8 a 10 y a 12 centímetros de agua indistintamente. Su resultado final va a ser un incremento del volumen tidal que se genera. En la ventilación en presión soporte generalmente se producen pocos cambios en el volumen minuto del paciente, porque a medida que nosotros incrementemos la presión soporte va a haber un incremento del volumen tidal, pero a su vez la frecuencia respiratoria va a tender a decaer, y lo contrario ocurre cuando disminuimos la presión soporte, donde el volumen tidal suele decaer y la frecuencia respiratoria, por consiguiente, suele incrementarse secundariamente. Por tanto, no se logran modificaciones significativas del volumen minuto en este modo ventilatorio. Si tenemos en consideración la ecuación de movimiento, otra vez, podemos sacar como conclusión que a medida que la condición basal del paciente comienza a mejorar, el proceso de insuflación pulmonar en este proceso va a jugar un papel más activo la presión ejercida por los músculos respiratorios. Por tanto, se traducirá esto en un incremento del volumen tidal de manera progresiva y nos permitirá a nosotros disminuir la presión ventilatoria, en este caso la presión soporte. De esta manera es que nos vamos acercando cada vez más al proceso de separación del ventilador. ¿Cuáles son las ventajas fundamentales de la ventilación en presión soporte? Bueno, que el paciente puede controlar la duración, la profundidad y el flujo durante cada respiración, y que por tanto es un modo que ofrece gran flexibilidad en el manejo ventilatorio y lo hace un método ideal para la separación del ventilador. Como desventajas fundamentales las desventajas fundamentales se observan cuando damos niveles excesivos de presión soporte.
donde se puede generar alcalosis respiratoria, se pueden generar pausas respiratorias que pueden conllevar incluso en ocasiones a disrupción del sueño en pacientes que se mantienen en este modo ventilatorio por tiempo prolongado. Se puede ocurrir también, se puede observar hiperinsuflación pulmonar, sobre todo en pacientes con enfermedades obstructivas de la vía aérea, si no hacemos una adecuada programación de sus parámetros. Y secundariamente a esto, el triggering inefectivo como forma de asincronía con el ventilador se puede observar también con cierta frecuencia. Muchas gracias a todos. Estos son los principales elementos de la ventilación en presión soporte. Esperamos que les haya sido de provecho.